Soy Carolina Franco, estudiante del doctorado en didáctica de la Universidad Tecnológica de Pereira y hoy quiero hablarles de la experiencia que he tenido haciendo uso de ChatGPT y de otras inteligencias artificiales en el marco de la revisión de la literatura científica para mi tesis doctoral. Pero se preguntarán ustedes, ¿uso de inteligencia artificial en un doctorado? Sí, es posible y les voy a explicar cómo podemos hacerlo. Para comenzar, es necesario explicar por qué se hace una revisión de la literatura cuando vamos a construir una investigación, en este caso una tesis doctoral. Es necesario tener en cuenta que, teniendo en cuenta el crecimiento exponencial que existe de las publicaciones científicas y especialmente en Internet, pues se hace necesario hacer un proceso de filtrar, analizar y sintetizar críticamente la información. Esto de acuerdo con las categorías o las temáticas de nuestra investigación. Para el caso de mi tesis doctoral, me voy a centrar en una revisión de la literatura de dos tipos. Una que es narrativa, que permite contextualizar y argumentar la pertinencia del estudio, y dos, en una revisión sistemática que me permita hacer una revisión rigurosa y replicable de la información o de las publicaciones que se encuentran disponibles en relación con la temática. Pero, ¿cómo podemos hacerlo? Mira el siguiente video. ¿Cómo podemos hacer una buena revisión de la literatura? Para ello, primero es importante tener definido el tema, los objetivos y el tipo de revisión. Ya les conté un poco el tipo de revisión que voy a realizar. Respecto a la temática, me voy a centrar en mirar la formación inicial de maestros, especialmente en lo que tiene que ver con el pensamiento social, es decir, formación de pensamiento social en maestros, en formación inicial, en este caso de una licenciatura en educación infantil. Teniendo claro esto, luego lo que vamos a hacer es seleccionar y evaluar fuentes. Esto es algo que podemos hallar o encontrar o hacer lo posible a través de ChatGPT y otras IAs que nos pueden ayudar a hacer este tipo de búsquedas. En ese sentido, tres, vamos a buscar y recopilar literatura, a partir también de la información que ChatGPT nos arroja y de bases de datos posibles en las que podemos hacer la búsqueda. En este caso podría ser Scopus, Web of Science, Cielo, Redalyc, entre otras, en las cuales a través de unas buen uso de palabras clave, descriptores y operadores booleanos, podemos encontrar buena información. Luego viene el proceso de filtrar, seleccionar los estudios que nos puedan aportar en nuestra temática. Posteriormente viene la organización y la extracción de la información y por último el análisis y la síntesis crítica de la información. Para los que se preguntan qué tan confiable puede ser el uso de ChatGPT como apoyo para la revisión de la literatura en una tesis doctoral, es importante tener en cuenta que esta herramienta, como cualquier otra herramienta a base de la inteligencia artificial, debe servir de apoyo si se usa con criterio académico. En ese sentido, es importante que el investigador se ponga unos buenos lentes y le dé un uso adecuado a esta. Y lo otro que hay que tener en cuenta es que ChatGPT no va a reemplazar a ninguna base de datos científica ni la evaluación crítica humana. Como hemos venido diciendo, debe utilizarse como un apoyo, pero en ningún momento va a reemplazar estas bases de datos tan importantes y tan especializadas que nos brindan toda esta información. En ese sentido, ¿cuál es el rol de ChatGPT en la revisión de la literatura? Es importante tener en cuenta que con el apoyo de ChatGPT se puede facilitar la organización de ideas, se pueden detectar patrones de estudios de acuerdo con las búsquedas que nos arroja, se puede proponer estructuras de revisión y también puede servir de apoyo en la redacción académica cuando sea necesario de consolidar fichas bibliográficas o fichas de información con las búsquedas y con todas las publicaciones que encontremos en relación con nuestra temática.
Pero ojo, algo que debes tener en cuenta son las ventajas y los posibles riesgos a los que nos enfrentamos cuando utilizamos como apoyo algunas inteligencias artificiales. Dentro de las ventajas podemos encontrar ahorro de tiempo, una exploración más estructurada de la información, más eficiencia y acceso a conexiones ocultas quizás entre algunos de los estudios o publicaciones que estén en la Internet. En cuanto a los riesgos, a veces la información puede resultar inexacta, por lo tanto es importante el ojo crítico y académico del investigador. El acceso puede resultar limitado cuando se trata de artículos de pago. Puede haber riesgo ético y sesgos algorítmicos, quizás dependencia excesiva a esta inteligencia y falta de interpretación profunda. Sin embargo, en este video quiero mostrarte un poco sobre cómo podemos usarlo y cómo ha sido mi experiencia en la búsqueda de bibliografía o de literatura para mi tesis doctoral. Bueno, entonces, como ya les venía contando, voy entonces a mostrar un poco de lo que he podido explorar en el uso de la inteligencia artificial para el trabajo de mi tesis doctoral, especialmente en lo que tiene que ver con la revisión de la literatura como apoyo. Quiero hablar de dos cosas principalmente, del ChatGPT y de Scopus IA. Para empezar, vamos a hacerlo con ChatGPT. En ChatGPT he hecho algunos ejercicios de búsqueda que quiero compartir. En estos momentos, pues esta es la página inicial de ChatGPT. Lo más recomendable es primero iniciar sesión, porque así, de esta manera, cuando iniciamos sesión o creamos una cuenta, es mucho más probable y mucho más fácil, dado que las búsquedas que realizamos con la cuenta quedan grabadas. Entonces, aquí es la búsqueda inicial cuando entramos a la aplicación y aquí podemos visualizar cómo, cómo se ve cuando ya nos registramos. Como pueden ver, yo aquí ya estoy logueada con mi correo UTP. Lo recomendable sería quizás pagar ChatGPT para efectos de este ejercicio. Yo por el momento lo estoy haciendo en una prueba gratuita o en el de acceso abierto, dado que primero estoy explorando la herramienta. Entonces, quiero mostrarles que en estos momentos tengo algunos ejercicios de búsqueda que voy a compartir. Para empezar, he hecho tres búsquedas y quiero explicar un poco de lo que he hecho. Intenté explorando un poco, primero preguntando o creando un prompt, eso es algo muy importante que aprendí, no tenía conocimiento sobre ello y es de la creación de prompt para, digamos, hacer este tipo de búsquedas, entendiendo el prompt como esa instrucción que le damos a la inteligencia artificial con los elementos que queremos que tenga en cuenta, digamos, el sujeto, el contexto, algunos elementos puntuales y cuál sería el resultado que esperamos de ella. Entonces, lo primero que yo hice fue pedirle el favor a la IA que me ayudara con un PowerPoint. Yo hice un resumen de mi seminario de esta temática, lo saqué en un documento Word y le pedí a ChatGPT que me colaborara con una presentación. Algunos de los elementos que presento a lo largo de este video, especialmente en lo que tiene que ver con las diapositivas o en la entrada a cada una de las temáticas, es un poco el resultado de lo que me facilitó el ChatGPT. Entonces, digamos que fue un primer acercamiento muy interesante para este ejercicio. También exploré en una página que se llama Slides, que es de plantillas para PowerPoint. También pude hacer uso de la IA para la creación de otros diseños de plantilla. Entonces vemos que la IA está facilitando mucho, digamos, estos escenarios. Como ya lo mencionaba anteriormente, también optimizar tiempo, eficiencia, entre otros. Entonces aquí hice el ejercicio con ChatGPT a ver qué me decía sobre el tema de la presentación. Ella me arrojó pues como una síntesis y también yo le pedí o ella me indicó que si quería me podía dar la presentación en PowerPoint. Entonces efectivamente aquí me dio el enlace y yo la pude descargar. Aquí le di la instrucción, me gustaría que me entregaran la estructura directamente en un archivo PowerPoint. Entonces, digamos que este fue el primer ejercicio que hice con el chat GPT. Luego, también le pregunté
en el prompt le dije que, bueno, primero la saludé, ya sabemos que es importante saludarla. Le expliqué un poquito el contexto, le dije que estaba iniciando mi tesis doctoral y que me interesaría obtener información de bases de datos en educación donde pudiera encontrar revisión o artículos o literatura sobre, y le di un poco como la temática que me interesa investigar, y es el pensamiento social en la formación inicial de maestros para la primera infancia. Este me arrojó pues una lista de bases de datos, algunas de ellas ya conocidas, que ya las había mencionado también en el video, como Cielo, Dialnet, Redalí, Google Scholar. Y pues algo interesante es que la IA siempre termina dando algunas recomendaciones después de la búsqueda y de la información que arroja. Y finalmente le di creé otra búsqueda. Como pueden ver, aquí están registrados, quedan almacenados los chats que he tenido con la IA. En este escenario le dije a la inteligencia, le dije al chat lo mismo, le di el contexto, le dije pues que era estudiante de doctorado y que estaba interesada en realizar mi tesis sobre, le di la temática y le pedí el favor que si me podía ayudar con unos textos académicos, especialmente en los últimos 5 años, en los que pudiera identificar algunos antecedentes o algunas investigaciones en relación con la temática que me interesa. Y la IA me arrojó algunos de esos textos. Algo importante es que pues no he profundizado en cada uno de ellos, pero es un filtro muy interesante y es un buen filtro inicial que me va a permitir recopilar algunos de estos textos, como el profesor nos enseñó en el seminario, hacer uso de Mendeley también para poder articular estas referencias bibliográficas y después ir seleccionando aquellas que me puedan servir para la revisión de la literatura que vamos a hacer bajo el método Prisma. Entonces, aquí están algunos de los resultados. Em, Aquí encontramos un texto de Felices. Este autor ya lo he leído para mi ejercicio de investigación. Del año 2023, otro del 2020. Como pueden ver, bueno, el pensamiento social es un poco más difícil de construir, de encontrar, y algo importante, algo que ya he podido revisar en algunas literaturas, es que en educación infantil existe muy pocos artículos y muy pocas investigaciones. De ahí, digamos, la motivación o también la idea de profundizar en esta temática. Y pues es un acercamiento. Arana Gutiérrez y otros hablan del conocimiento social, más que todo se habla en básica primaria, pero pues esto también me dará pistas y algunos vacíos para identificar la pertinencia de la investigación. Aquí pues me ubica también en los respectivos enlaces donde puedo encontrar los artículos. Entonces digamos que esto me va a resultar de mucho interés porque además de brindarme la información y los resúmenes síntesis, puedo visitar los enlaces directamente donde puedo encontrar la información. Por el momento, el ChatGPT me brindó 5 artículos. Por lo pronto, en revistas podría y pareciera que fueran de fuentes confiables. Este fue el ejercicio que he podido adelantar y que siento que me va a beneficiar mucho para la revisión posterior de toda la literatura y la sistematización de la misma. Voy a intentar posteriormente construir un cuadro que me permita construir un cuadro comparativo con la información de los artículos una vez pues ya lo vaya diligenciando de acuerdo con el método Prisma. Y otra de las herramientas que quería abordar es el uso de Scopus IA. Esta no había tenido la oportunidad de indagarla. Está en las bases de datos de la universidad, en el repositorio de bases de datos, entonces es muy fácil localizarla. Está ubicada en la página de la biblioteca. Allí podemos encontrar recursos electrónicos. Como yo hago parte de la Facultad de Ciencias de la Educación y sé que este recurso se encuentra directamente asociado también a todo lo que es de educación. Entonces ingreso a la Facultad de Ciencias de la Educación
Y en la parte inferior, aparte de encontrar varias de ellas que me van a servir, pues quise explorar también un poco Scopus, que ya aparece con la opción de IA. Entonces, al ingresar, también ya hice un ejercicio de búsqueda. Bueno, hay que aclarar que hay que entrar con usuario y contraseña, dado que pues es una base de datos por la que la universidad paga. Entonces, al iniciar sesión, vamos a poder explorar los recursos que ella nos ofrece. Entonces, vamos a esperar que inicie sesión. Em, entonces, algo importante y algo que también me va a beneficiar mucho es aprovechar el potencial que tienen estas inteligencias artificiales en estos recursos. Y recuerdo muy bien cuando el profesor, el doctor Hernán y la doctora Rosa comentaban en el seminario el hecho de que Scopus, que es una base de datos reconocida, indexada, tenga acceso y se apoye en la IA para este tipo de búsquedas, pues deja mucho que pensar también del potencial que puede tener este tipo de, digamos, de herramienta. Entonces, al ingresar, ya ingresamos a Scopus, aquí vamos a poder realizar nuestra búsqueda. Entonces, para ello, vamos a utilizar Scopus IA y le voy a dar como en inglés, bueno, la idea es que sea en inglés, entonces yo le voy a dar como la temática que me interesa investigar para poder, qué pena con ustedes, lo voy a copiar de acá directamente para no demorarme mucho eh, escribiendo. Entonces aquí vamos a ingresar. Cuando dice en la conversación, entonces le voy a poner la temática, que son, podríamos decir que se convierten en las palabras claves que vamos a usar para la búsqueda. Entonces vamos a empezar a explorar y vamos a ver qué información nos arroja. Algo muy interesante que pude observar de esta Scopus IA es que nos permite arrojar los resúmenes, pero también nos da la posibilidad de crear unos esquemas. Bueno, aquí les voy a mostrar. En el lado derecho nos salen las referencias de los textos y las revistas donde las encuentro, así como los años. Aquí, por ejemplo, me arrojó bueno, 8 referencias me arrojó de textos que están directamente relacionados o de acuerdo con las palabras claves dadas en la búsqueda. Entonces, por ejemplo, en la primera es un texto que se denomina Aprendizaje socioemocional en la educación preescolar, un estudio cualitativo con docentes del preescolar. Entonces me brinda información de la revista, el resumen de la misma. Entonces aquí puedo entonces empezar a explorar cómo, de acuerdo con esas 8 referencias, la inteligencia artificial me brinda un resumen de acuerdo con las 8 referencias que están aquí enunciadas. Con esta información, yo puedo pedirle a la inteligencia artificial que me construya un mapa conceptual que me brinde información de expertos en el tema y algunos temas emergentes. Pero también puedo solicitar que me amplíe, que me haga un resumen ampliado, más ampliado, a partir de estas 8 referencias. Vamos a explorar dando la opción de mapa conceptual, qué información me brinda. Como pueden ver, aquí nos brinda un esquema que sintetiza la información consultada en el Scopus. Y puede ser la base también para, digamos, hacer un ejercicio de triangular, llamémoslo así, o no triangular, sí, triangular la información que en este caso se está consultando y mirar cuáles son los elementos principales y recurrentes de acuerdo con la investigación o la búsqueda que se le solicitó a Scopus. Y pues ya puedo entrar a profundizar directamente en cada uno de los textos. Aquí puedo abrir más detalles de los documentos y digamos que esto me permite, antes de realizar la búsqueda de cada uno de los documentos, poder explorar
digamos, desde el resumen, un poco el contenido que puedo encontrar en en estas referencias. Entonces, este es un poco el ejercicio que he podido explorar, que siento que me va a servir mucho para este ejercicio y más aún con lo que apenas la semana pasada nos explicaron en un encuentro de línea sobre el método Prisma. Me va a facilitar mucho este ejercicio en la búsqueda especialmente de revisión de la literatura científica y del cual siento que le voy a sacar mucho provecho. Esto era un poco de lo que quería compartir. Bueno, para concluir, quiero comentar algo muy importante y es que el uso de inteligencia artificial en un doctorado puede ser de gran utilidad siempre y cuando lo sepamos utilizar. A manera de recomendación, en mi caso y en lo personal, siento que de pronto debió haber sido muy necesario haber aprendido este tipo de el manejo de este tipo de herramientas antes de llegar a una instancia doctoral, o en el momento en que digamos que surgió todo su apogeo o el auge en cuanto a su uso e implementación, pues debió haber sido más conveniente haberla conocido mucho más, haberla explorado, y de esta manera siento que me puede haber, o me puede, todavía estoy a tiempo, pero siento que haberlo apropiado antes me hubiera generado mucha más facilidad en este ejercicio en cuanto a tema de tiempo. Sin embargo, siento que es una oportunidad muy importante. Siento que también es la oportunidad de mostrarle al mundo académico que las inteligencias artificiales no vinieron a suplantar esas bases de datos tan especializadas. Sin embargo, si se les da un buen manejo, pueden resultar siendo muy útiles para este tipo de ejercicios de investigación. Muchas gracias, hasta pronto.